Bueno, chicos, el viernes les traigo chocolaticos a todos. Se me ha olvidado, se me ha olvidado, pero yo siempre cumplo con los chocolates. No sé por qué. Es que para eso les traigo los chocolates, o el viernes se los traigo, revisados. Llevo la mitad. No, están bien, están bien. El más bajo que he calificado es un 6, como 6,1, por ahí más o menos. Entonces estamos. ¿Y qué pasó con eso de la cita? ¿Sí? No, es que para este examen, ¿qué va? No pude. Entre la salud y un montón de cosas que tenía que hacer, no me dio. Sí, ¿verdad? Y porque estaba pasando notas a los registros míos y me di cuenta que me hace falta el proyecto uno. Sí, sí, yo lo pongo de asistente de este mismo grupo. Sí, Sí, no, pero el otro semestre. La tarea ya la revisó. Proyecto uno es el que no ha revisado. Lo que pasa con el proyecto, ahí me estuvo comentando la asistente, es que no le compilaba a ella. Entonces yo le expliqué que yo les permito usar cualquier IDE. Entonces ahí me pasó como un reporte y eventualmente si hay algo ahí que yo ocupe, pues revisar, lo voy a hacer. Entonces por ahí, para que no se estresen, si hay algo ahí que no les suena, yo lo rechequeo. Pero creo que tiene que estar esta semana ya revisado. ¿Está bien? A mí me quedó como un punto, pero era porque cuando yo creo las clases en Community, eh, me creé la clase y una vez me creé el mundo CPP, Ah, sí. se me fue el de ser vivo. Y de ahí me dijo que como ser vivo no tenía cuenta de que es una mala práctica poner CPPs y que estén vacíos. Sí, es una mala práctica, de hecho, pero hay que eliminarlo. Está bien. Bueno, chiquillos, buenas tardes. Vamos hoy a ver este un poco la parte conceptual de qué son pruebas unitarias, qué son eh, en general pruebas de software, pruebas unitarias. Eh, es un concepto pues bastante sencillo y yo personalmente lo considero como muy cajonero en el sentido o sea, como es cumplir con un requisito, básicamente. No está de más, pero pues tal vez lo que voy a decir no está bien, pero no le veo tanto impacto, pero igual es importante que lo veamos. Vamos a utilizar para efectos prácticos, vamos a utilizar Google Test o G-Test, que es el banco de pruebas de Google predefinido para hacer más. Y por cuestiones de facilidad, ya que les he permitido usar el IDE que más les guste, y sé que algunos han usado Community, y sé que algunos han usado CodeBlocks, y otros ahí que mueren valientes con Visual Studio Code, pero para esto vamos a utilizar Visual Studio Community Edition, ¿ok? Ahí voy a montar un par de ejemplos. Eh, la instalación en Visual Studio Code es un poquillo más compleja. Además, voy a buscar tal vez algún tutorial y les envío el link para que ustedes lo vean si lo quisiesen implementar ahí. Ok, pero a efectos prácticos no quiero gastar mucho tiempo en el tema de configurar el ambiente de Google Test, sino que quiero irme directamente a la parte conceptual y de qué se trata y un poquito, algunos ejemplos muy, muy básicos como tal de pruebas. Ok, bueno chicos, entonces va a ser un poquito como explicarles y vamos a ver si nos da chance de ver un ejemplo ya que la clase corta, que son básicamente pruebas unitarias. ¿Ok? Estas nos van a ayudar, eso, todo bien, nos van a ayudar a definir escenarios que se deben cumplir en la ejecución de un método o una rutina. De hecho, lo que vamos a hacer es crear bancos de pruebas para métodos, para rutinas, ¿verdad? Para funciones como tal. ¿Ok? Las pruebas tienen ciertas características. Una de ellas es que tienen que ser repetibles y consistentes, o sea, que tienen que ejecutarse no solo una vez, sino que pues
irlas ejecutando con respecto a, o varias veces con resultados diferentes, ¿verdad? En otras palabras, no va a importar cuándo se ejecuta su prueba, una prueba. El resultado debe ser consistente. Por ejemplo, ¿qué pasa con el código que depende de una fecha del sistema? Esas, cuando aplicamos pruebas, más adelante lo vamos a ver, pero cuando tenemos escenarios que son complicados, ¿verdad? O escenarios que son peligrosos. Por ejemplo, cuando consumimos algún recurso de algún third party component, o sea, cuando consumimos tal vez en alguna librería o algo, o nos conectamos a algún servicio web o consumimos algún JSON, un XML o algo así, este, pues tenemos que validar formatos, tenemos que validar, por ejemplo, fechas, valores numéricos, también la carga de, por ejemplo, de archivos, acceder a archivos a repositorios en línea, a repositorios remotos, todo eso puede ser propenso a comportamientos anómalos. Entonces, bueno, ¿qué pasa con eso? Entonces queremos crear un set de pruebas consistente para ver cómo reaccionamos a partir de cierto tipo de error, por ejemplo, o cierto tipo de comportamiento anómalo, entre ellas. ¿Ok? Las pruebas nos van a ayudar a asegurar que los escenarios se vayan a mantener, perdón, que se manejan en el código, sigan funcionando luego de que el programa sufra cambios en general. ¿Ok? O sea, en un banco de pruebas vamos a ver que podemos definir, bueno, cuál es el resultado esperado, no sé, por ejemplo, de una función factorial. O sea, si la función está algo muy sencillo como un factorial, si está bien desarrollada, entonces debería darnos, no sé, por ejemplo, factorial de 5 lo debería dar 120, etcétera. Entonces uno sabe resultados esperados versus el comportamiento del sistema. ¿Qué pasa si, por ejemplo, cargamos un archivo binario, un archivo de texto y pues cargamos un archivo CSV y sacamos el promedio y demás? Ese promedio, no sé, debería ser superior o mayor o estar en un rango, no sé, de entre 30 y 60, por ejemplo. ¿Qué pasa si no? Entonces son resultados que nosotros podemos controlar o podemos medir, eh, ¿cómo se llama? Si son esperados o no son esperados o en general. ¿Ok? En general, pues, los casos de prueba tienen una estructura definida. En general, bueno, varios bancos de pruebas, en específico el Digitest. Vamos a tener lo que se llaman los test cases o los casos de prueba o los escenarios de prueba. Que también en otras implementaciones o en otras bibliografías lo podemos encontrar como requisitos de sistema, como tal. O sea, qué es lo que esperamos de algo, qué es lo que esperamos de nuestra rutina de código. Entonces, un ejemplo muy sencillo es la implementación del cálculo del factorial de un número, o sea, de un número entero, por ejemplo. Decimos que, bueno, por definición, el factorial de cero es igual a uno, o bien podemos decir el factorial de uno es igual a 1, ¿ok? El factorial de x, siendo x un número mayor que uno, es x multiplicado por el factorial de x menos uno. Esa es la implementación recursiva de factorial, ¿correcto? Entonces, el número debe ser mayor o igual a cero y si no, nos debe dar un error. Uno dirá, bueno, profe, ¿qué es esto? Porque yo, a final de cuentas, puedo programar una función o programar dentro de la función una, una validación, por ejemplo, que si el valor que estoy recibiendo como parámetro no cumple las expectativas, entonces retorne cero, o retorne nulo o lo que sea, o dispare una excepción. Bueno, sí, eso es correcto, porque ya estamos anticipándonos al escenario como tal, pero un escenario de prueba como tal debería contemplar estos casos. ¿Qué pasa si? Eh, en un ambiente de desarrollo, pues, digamos, formal y controlado, eh, hay, eh, hay varias posiciones, por decirlo así, o varias responsabilidades, varios grupos de trabajo, en los cuales, pues, está, bueno, desarrollo, arquitectura de software, está requerimientos, etcétera. Como cuanto complejo se puede hacer siguiendo alguna metodología de desarrollo, Scrum, ¿cómo se llama? Extreme Programming, Structure, lo que sea que se vaya a utilizar, ya antes de, por ejemplo, lanzar un producto o eventualmente autorizar o aprobar un desarrollo, pasa por pruebas, lo que se llaman las pruebas de aseguramiento de la calidad o Quality Assurance.
las famosas pruebas de QA. Entonces, esas pruebas de QA se elaboran escenarios o casos de prueba. Por ejemplo, no sé, en un eventual ambiente transaccional, eh, no sé, por ejemplo, un e-commerce, ¿ok? Algo ahí rápido. ¿Qué pasa si meto un producto al carrito, luego vuelvo a meter otro, luego quito uno, quito otro, o aplico un descuento? ¿O qué pasa si tengo código de descuento y aplico más de un descuento a la vez? ¿Qué pasa si tengo tal vez tarjetas de regalo digitales? Entonces, una de las reglas podría ser, estoy hablando de escenarios hipotéticos, una de las reglas podría ser que el descuento nunca tiene que ser mayor al 60% combinado o al 70%. Entonces, eventualmente, no sé, se pueden lanzar campañas o se piensa lanzar campañas en las cuales haya descuento, no sé, 20% más un 30 de algo y eventualmente llegue alguien con una gift card digital o lo que sea y aplique un monto como tal. Si la transacción pasa, la transacción nunca puede quedar un monto negativo, ¿verdad? Más bien tiene que quedar, o sea, un monto positivo para que se pueda pagar. Entonces, casos como esos son los que se elaboran bancos de pruebas, se valoran casos de prueba, escenarios de pruebas como tales, con eventuales casos como tal, como posibles caídas del sistema por errores, o tal vez no caídas, posibles trabajos anómalos o posibles actuares anómalos del sistema por algún tipo de error. ¿Ok? Entonces son, Bueno, pues, hola, casos como estos los que podemos cachar o para los que nos pueden servir los famosos test cases o escenarios de prueba como tal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este es muy básico como tal, donde decimos si el número de parámetros es mayor o igual a cero, ¿verdad? Pasa ok, pero si no, debería desplegarse un error o debería el sistema saber ¿cómo se llama la palabra? ¿Cómo resolver ese, ese caso anómalo? ¿Ok? Las siguientes, como dice, anotaciones se basan en la presentación del framework de Google Test, que está en GitHub. Ahí yo les pongo ¿cómo se llama? El link con la intención de que pues, ustedes si quieren profundizar un poquito más. De hecho, yo saqué el resumen de este resumen, lo pasé a español, y para ponérselos a ustedes de esta página. ¿Ok? Entonces, existen varios escenarios o librerías, podemos decirlo, para pruebas. Yo voy como les comenté, a basarme en Google Test, que es bastante sencillo y es muy fácil. Y por ejemplo, Visual Studio Community ya viene integrado, o sea, desde la versión, no me acuerdo cuál, pero digamos que en esta 2019, que es como la que tengo aquí instalada, que la 2021 o 2022, no me acuerdo cuál era, también ya viene, o sea, si viene en esta, viene en la otra. Entonces es bastante intuitivo y bastante fácil. Bueno, en general, parte de Google Test se va a componer de lo siguiente. Lo primero se llaman pruebas y aserciones. ¿Ok? No sé si traduje bien la palabra cert o aserción como tal, pero básicamente una prueba en Google Test será un conjunto de aserciones que básicamente son condiciones lógicas o condiciones booleanas, o sea, que nos van a dar verdadero o falso, que una vez que se ejecuta alguna función del programa, nos va a permitir determinar si la ejecución es correcta o no. ¿Ok? En caso de que el resultado de una aserción sea false, de un assert sea false, puede que sea fatal o no fatal. ¿Ok? Si es no fatal, el programa de pruebas puede continuar, pero si es fatal, la función en ejecución debería terminar. ¿Ok? O sea, si el resultado de un assert es false, ¿ok? Ese false puede ser fatal o no fatal, ¿ok? En caso que sea fatal, puede seguir con las pruebas, pero en caso de una aserción fatal, debería terminar las pruebas y pues no seguir, ¿verdad? Puede ser que haya algo más adelante que dependa de estas pruebas. Sí, sí, más o menos.
Más o menos, sí. Si la aserción, como dice por acá, si el resultado de la aserción, o sea, de esta condicional es true o es verdadero, la prueba va a ser exitosa y el programa de pruebas va a continuar. ¿Ok? Lo que vamos a definir acá, ahora van a ver en la parte de los ejemplos, es un pequeño proyecto en donde vamos a colocar porciones de nuestro código, funciones y otras cosas de, ¿cómo se llama? De nuestro desarrollo. Hay una parte muy importante aquí que sí me parece, este, bueno, valga la redundancia, importante comentarles, es que estamos a un nivel donde estamos desarrollando software modular, o sea, software que eventualmente, bueno, modular y de cierta manera hasta genérico, ¿ok? Entonces, nosotros podríamos aislar funcionalidades de nuestro sistema para colocarlas dentro de escenarios de prueba para esas funciones en particular. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Muy, raramente colocamos en un escenario de pruebas todo un desarrollo, o sea, todo un programa. No, lo que vamos a hacer es probar funciones en específico. ¿Ok? Por eso es que el desarrollo modular es muy importante. Ahora bueno, después de la otra semana, vamos a ver un poco de los conceptos de librerías también. Entonces, antes de compilar librerías y demás, podemos compilar los elementos que van a estar dentro de nuestras librerías, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tienen Google Test como tal? Tiene lo que se llama un banco de pruebas. Tenemos una serie de assets, ¿ok? Y tenemos el banco de pruebas, que va a ser una secuencia de pruebas como tal. También vamos a tener lo que se llama el accesorio de pruebas, que es un banco de pruebas para una clase en C++. Y también vamos a tener lo que se llama un programa de pruebas, que básicamente es como el CPP que va a ejecutar todas las pruebas, o sea, que va a ejecutar el conjunto de pruebas como tal. ¿Ok? Entonces vamos a tener, para ir repasando, vamos a tener las pruebas y aserciones, o sea, que son, digamos, la unidad más chica o más en detalle, donde ya vamos a testear nuestras funciones y demás. Vamos a tener, bueno, esta nos puede dar verdadero o falso. Tenemos nuestro banco de prueba que va a ser una secuencia de estas asserts o de estas aserciones. Vamos a tener los accesorios de pruebas, que básicamente es un banco de pruebas para clases de C++, y el programa de pruebas, que es quien va a ejecutar los bancos, el o los bancos de pruebas como tal, el conjunto de bancos de pruebas que tenemos. ¿Ok? En general, básicamente, las aserciones en este framework de Google Test van a ser macros, o sea, van a ser funciones pre-ejecutadas o compiladas, o ejecutadas, mejor dicho, por el compilador. ¿Ok? Estas se parecen mucho a las funciones en C++, pero no son funciones de C++ como tal. Dice, cuando una aserción falla, una pruebita falla, se va a generar automáticamente un mensaje que va a indicar en cuál archivo está la línea asociada al fallo. ¿Ok? Eso es importante, lo vamos a ver. Y también es posible personalizar los mensajes que podemos generar a través de el hacer o en la aserción como tal. ¿Ok? Las aserciones o estas pruebas vienen en pares. ¿Ok? Vienen un par como tal. Viene el par assert, ¿ok? Que básicamente es la palabra assert, ¿ok? Y la palabra expect, o sea, qué es lo que voy a probar y qué es lo que espero, ¿ok? Las aserciones assert van a generar fallas fatales y las aserciones perdón, solo van a generar fallas no fatales, ¿ok? Dado que las fallas de aserciones tipo assert son fatales, van a detener la ejecución del programa. O sea, si uno quiere probar una función y esta función es propensa, o vamos a hacer un test, y esta función es propensa a que pase algo y es importante que si esto sucede, no siga la ejecución, entonces vamos a usar un expert no, un assert, ¿ok?
porque en dado caso de que falle la aserción, que devuelva falso, las pruebas van a fallar. Entonces me puedo concentrar específicamente en esa prueba como tal. Mientras las expect, como dice por ahí, van a generar fallos, pero no son fatales. O sea, fallos de, por ejemplo, de tal vez un formato que no está bien definido, pero pues no es fatal como para que termine la ejecución de las pruebas. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos, bueno, el ente de test tiene la potestad de, pues, poner ya sea un assert o un expect. ¿Ok? Como dice por acá, dado que las fallas de Acer son fatales, detienen la ejecución, la función de ejecución, es posible que no se ejecute el código que lidera memoria. También, por lo que se pueden generar fugas de memoria o cualquier otra cosa. Tomemos en cuenta esto para evitar fallos más drásticos cuando no se ha manejado correctamente la liberación de memoria dinámica. Esto se los puse yo ahí como mensajito de recordatorio, ¿verdad? Que somos unos expertos en punteros. ¿Ok? Dos ejemplos simples de aserciones. Vean, por ejemplo, este que está por acá. ¿Ok? Esto está copiado ahí de la misma parte de Google. Dice por ahí, estamos esperando un assert y estos son tipos de asserts. Por ejemplo, assert equal. ¿Qué estamos haciendo acá? Bueno, estamos esperando que el tamaño del vector X y el tamaño del vector Y sean de igual tamaño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eventualmente, no sé, será tal vez una multiplicación de vectores o será una comparación de vector contra vector, posición por posición. ¿Ok? Entonces, necesito que ambos vectores tengan el mismo tamaño, ambos arreglos tengan el mismo tamaño. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría por acá? Bueno, podríamos también generar una aserción metida en un ciclo. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver ahí? Bueno, resulta que los dos vectores, aparte de que tienen el mismo tamaño, tienen que tener los mismos valores, no tienen que ser iguales. Entonces, podría meter el assert, ¿ok? Podría meter un expect en este caso que me mida, dice expert equals, que ese es un tipo de, de assert o de aserción, que pues básicamente estoy revisando X en la posición que voy por el ciclo contra Y. ¿Ok? Y en este caso, si me da un valor que no es el esperado, eh, ¿cómo se llama? Aserción, es que la palabra aserción no me gusta. En esta aserción o este assert, entonces me generaría un mensaje como tal. ¿Ok? Entonces vean, es una sintaxis, bueno, ahí lo vamos a ir viendo, es una sintaxis muy sencilla, parecen funciones de C++, pero son partes propias del del framework como tal que está en GTest o el framework de GTest. Pues por acá hacer, ¿por qué hacer? ¿Cuándo usamos hacer? Bueno, cuando es providencial que si la prueba no pasa, se detenga. ¿Ok? ¿Cuándo usamos expect? Bueno, cuando la prueba pues no es fundamental o no es de manera, ¿cómo se llama? Debido a muerte, en comillas, que la prueba se detenga si es el resultado o el resultado no es el esperado. ¿Ok? De hecho, van a ver que como dice por acá, dentro de las condiciones básicas son muy, muy sencillas realmente. ¿Ok? Estas condiciones son basadas, como dice por acá, en condiciones booleanas. Por ejemplo, si tengo assert, bueno, las fatales, ¿verdad? Van a ser assert true, assert false. ¿Ok? Hacer siempre va a ser fatal. Entonces, ¿qué estamos pidiendo aquí? Bueno, si una condición es verdadera, ¿ok? O si una condición es falsa. O sea, ¿qué vamos a hacer con la prueba? Bueno, vamos a validar sobre valores esperados o sobre resultados esperados. Aquí esta condición perfectamente podría ser la invocación a una función booleana, una función que devuelve un boolean, una expresión aritmética, una expresión lógica, una expresión resultado de una comparación, cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, tenemos los assert true, assert false, o sea, aquí esperamos que sea verdadero, aquí esperamos que sea falso.
En caso de que sea verdadero, devuelve verdadero. En caso de que sea falso, devuelve falso. Aquí en caso de que sea falso, devuelve verdadero. Y aquí en caso de que sea falso, pues devuelve, bueno, en caso de que sea falso, devuelve verdadero. En caso de que sea verdadero, devuelve falso. ¿Ok? Al igual con el expect o el expect true o el expect false. ¿Ok? Hay otras también, otras aserciones. Por ejemplo, esta que vimos en el ejemplo, el hacer equals. ¿Ok? Valor uno y valor 2. Esto puede ser cualquier tipo de comparación, o sea, pueden ser valores booleanos, pueden ser valores enteros, pueden ser strings, pueden ser valores flotantes, perdón, sí, pueden ser chars. Hay que tener ahí nada más cuidadillo de cuáles son los tipos de datos que estamos usando. Entonces, si la condición es tira de error, Retorna si la condición, o sea, exactamente, si la condición es cierta. Si te devuelve true, está bien. Si te devuelve false, te dispara. antes de la condición es mentira, es Ajá, mentira. correcto. ¿Ok? Entonces, en el que verifica que dos sean iguales, se para diferentes, y los errores. Correcto. Exacto. Tenemos, por ejemplo, estos, ¿verdad? Está el hacer equal. Bueno, tienen su versión, ¿cómo se llama? Fatal y su versión no fatal, ¿verdad? Equals, not equals, lower than. Esta es lower equal than, greater than, greater equal than. O sea, esta es no igual a, menor que, menor o igual que, mayor que y mayor o igual que. ¿Ok? De hecho, son algunas ahí que tenemos, son bastante sencillo. Es que también cuando lo explico eso, a veces me han preguntado, profe, ¿pero qué sin gracia las excepciones? O sea, son pocas. Pues sí, es que, ¿qué podemos esperar? O sea, esto no es un compilador, o sea, o no es un intérprete, o sea, no es o sea, no es un agente inteligente que me vaya a decir, es que no, esperaba un valor de 20, 21, pero no, está bien. No, aquí tenemos que ser muy específicos. O valores que espero que sean falsos si no lo son, o verdaderos si no lo son, iguales, no iguales, mayores, mayores que, menores que, o menores o iguales que. ¿Ok? Convenciones, entonces, en parte importante también, algunas de las convenciones más, o de las, ¿cómo se llama? De las, sí, convenciones o reglas que tenemos que utilizar para los bancos de pruebas, para pruebas de funciones, ¿ok? Hay una macro que se llama test, ¿ok? Básicamente, esta macro test, bueno, yo creo que aquí le debería haber puesto en mayúsculo, pero bueno, esta macro nos permite encapsular, perdón, una secuencia de aserciones o de pruebas para probar una función cualquiera. Esta función test va a funcionar como una función void de C++ que no retorna ningún valor. Una prueba basada en un test va a fallar si alguna de las aserciones que está adentro falla. ¿Ok? O sea, dentro del test podemos poner varios asserts. ¿Ok? Assert equals, assert true, assert false, cualquiera. ¿Ok? Y ese se va a convertir en nuestro banco de prueba como tal. En ese test es nuestro banco que va a ejecutar algunos de los assets que yo vaya o que vayamos a colocar, ¿verdad? Va a ser exitosa si todas las asserts, o sea, todas las aserciones son exitosas. El primer argumento es el nombre de un banco de pruebas que tenemos ahí definido y el segundo es el nombre de una prueba. ¿Ok? Ya vamos a verlo un poquillo para que veamos un pequeño ejemplo. ¿Ok? Para ambos nombres aplican las reglas de identificadores válidos de C++. No deben incluir guiones, ¿cómo se llama? Guiones bajos. Este es cierto, este no puede incluir guión bajo. El nombre completo de una prueba se basa en su propio nombre unido al banco de pruebas al cual pertenece, por lo que dos pruebas de dos bancos de pruebas diferentes pueden tener el mismo nombre como tal. Ok, nombres, no hay permiso, no mentira. Chao. Ok, entonces veamos este ejemplillo. Ok, antes de irnos, yo se los puse ahí también en código, porque lo veamos ahora. Por ejemplo, el uso de un test para una función que calcula el factorial de un número entero. Ok, entonces, aquí tenemos, ¿verdad? El test
como tal, que se llama factorial test. Y aquí le puedo poner el nombre. Por ejemplo, ¿cómo manejamos un input de cero? O de handle zero input. ¿Ok? Entonces decimos, bueno, ¿qué esperamos? Que la función factorial, donde sea que esté implementada, ¿ok? Cuando le enviamos un cero, nos devuelva uno. ¿Ok? Si en este caso la prueba es satisfactoria, devuelve true, entonces todo el test va a ser, ¿verdad? Va a ser exitoso. Veamos este otro. Prueba factorial con varios números positivos. Bueno, pues aquí ponemos algunos. ¿Qué esperamos del factorial de 1? ¿Qué esperamos del factorial de 2? ¿Qué esperamos del de 3? ¿Y qué esperamos de otro valor? Por ejemplo, el de 8. Esto es muy básico, ¿verdad? Porque si programamos bien factorial va a funcionar a la primera con cualquier valor. Pero tal vez algún tipo de función que no es factorial, ¿ok? No sé, cálculo de un área, por ejemplo, el recorrido de un centroide, donde tenemos que ir recorriendo cada uno de los vértices de la figura en dos dimensiones. Entonces ahí requerimos ir recorriendo cada uno de los vértices e ir multiplicando, perdón, ir haciendo una función por cada uno de los vértices hasta llegar al vértice inicial que va a ser nuestro vértice final, por ejemplo, digamos. Entonces ahí el cálculo del centroide va a ser una coordenada en X y Y, dependiendo si es una figura plana, colocada en un plano cartesiano, en un plano normal, digamos. Y digamos que para eso necesito el valor del área. El área, y entonces el área, de no. Entonces voy a mandarle valores ahí, hasta ver si realmente con casos de prueba en particular, mi función es capaz de generar el área correctamente. Por ejemplo, polígonos de cuatro lados, de 5, de 6, de 7, de 8, etcétera. ¿Ok? Bueno, también polígonos de 3 lados que son triángulos. Pero bueno, por ejemplo, en esos casos, ver si los cálculos son correctos. Claro que tengo que saber cuánto me va a dar, ¿verdad? Es una prueba. ¿Ok? En este ejemplo, como dice por ahí, factorial test, que sería este, es el nombre del banco de pruebas. Mientras que estos nombres, handle zero input y handles positive input, son los nombres de las pruebas, ¿verdad? Que pertenecen al banco factorial test. O sea, el banco de pruebas va a ser un conjunto de pruebas y cada una de las pruebas son estas que están por acá. ¿Ok? Entonces, aquí podría tener otro nombre, igual que pertenece a factorial test, y tanto handle zero input como handles positive input van a ser pruebas específicas de ese banco en particular como tal. ¿Ok? Seguimos con algunas de las convenciones. Esto ya es un poquito más técnico, ya lo vamos a ver a nivel de ejemplo. Para crear un banco de pruebas, para una clase cualquiera en C++, se debe elaborar una clase que se llama accesorio, ¿ok? Esta clase tiene que heredar de manera pública de testing test, que es la librería o la clase de gtest, incluir como protected las variables de instancia de la clase que estamos definiendo, que se usarán en las pruebas, además de otras variables que sean necesarias para ejecutar las mismas. Si fuera necesario, se deberá elaborar un constructor o sobrecargar un método que se llama setup para preparar los objetos que serán usados en la prueba. Y también, si fuese necesario, se debe elaborar un destructor o sobrecargar un método que se llama top de tear down para liberar memoria de cualquier otro recurso utilizado en el accesorio o en nuestro banco de pruebas como tal. También, si fuese necesario, teníamos que podemos definir cualquier otra función que eventualmente sea compartida entre sus pruebas. Esto estamos creando una clase X de pruebas como tal. ¿Ok? Una prueba de un accesorio se define como test F y no se puede usar el test como tal. ¿Ok? O sea, es un poco diferente. Vamos a ver ahorita un pequeño ejemplo ahí nada más. ¿Ok? Y este esquema de código que dice por acá puede usarse para crear una clase accesorio para una clase X. ¿Ok? La clase accesorio es una clase en particular para pruebas de una clase cualquiera, una clase X, Y, la clase
carrito, chancho, no, chancho no, animal o lo que sea, ¿ok? O ser vivo, ¿ok? Por ejemplo. Bueno, entonces, aquí tenemos el nombre del accesorio de pruebas y ven que hereda públicamente de test. Básicamente, aquí los datos de pruebas, el constructor, ¿verdad? Como tal, la inicialización de las pruebas se puede eliminar si no se usa, el setup o el teardown. Esto puede sobreescribir esto o esto puede sobreescribir esto sin ningún problema, ¿ok? Y la definición de los métodos básicos del accesorio, el accesorio de pruebas, que básicamente son los nombres de las o la implementación de cada una de los métodos que pueda implementar ahí. O sea, dentro de esto, ¿qué vamos a meter? Pruebas, ¿ok? Pruebas para clases en específico. Por ejemplo, creamos una clase que se llama, no sé, ser humano, que tiene ahí unas funciones y no sé qué, y eh, entre ellas hay, ¿cómo se llama? Métodos que permiten setearle la edad a un ser humano. ¿Qué pasa si metemos una edad negativa? O sea, no, ¿verdad? ¿O qué pasa que metemos una edad mayor a 120? No sé, como está el mundo, no vamos a llegar a 120 años, ¿verdad? Entonces veía la gente de antes, pero ya nosotros, si llegamos a 80, estamos en todas. Que nos damos por servidos. ¿Ok? Pero entonces, validar que esos atributos, o sea, que esas funciones que setean esos atributos, pues los seten correctamente, o sea, los valores que sean los valores esperados, por ejemplo. Entonces podríamos crear lo que se llama una clase de accesorio de pruebas para la clase ser humano. Podemos decir, accesorio de prueba ser humano, es mi clase, y hereda de testing, test y todas las. ¿Ok? Una manera muy elegante de complicarse, literalmente, pero bueno. Y ahora sí, ¿cómo ejecutamos nuestras pruebas antes de irnos a la parte de ejecución? GTest posee como una función main, entre comillas, con el código básico para ejecutar el accesorio de pruebas, por lo que no es necesario escribir la función a menos que se quiera personalizar de alguna forma el banco de pruebas. El código básico, básicamente la redundancia, es este siguiente, ¿ok? Run, más bien, está para testing, init Google Test, y tenemos por acá el return run all test. Esto automáticamente va a definir cómo va a correr todas las pruebas que se hayan precompilado y ahí va a tirar todos los resultados que ustedes pues quieran analizar. Dice ahí, es imprescindible que el main de pruebas retorne lo que retorna la macro run al test. Eso va a retornar 1. Si se retorna 1, perdón, significa que alguna prueba falló. Y si se retorna 0, dice que todas las pruebas fueron exitosas, como al revés, ¿verdad? O sea, si retorna 1, quiere decir que algo falló. Pero si retorna 0, quiere decir que todo estuvo a puro 10, a cachete, como quien dice. ¿Ok? Y ya para terminar, ¿qué es lo que sucede cuando ejecutamos un banco de pruebas? ¿Ok? O las pruebas. Primero, va a guardar todo el estado de las banderas de Google Test, o sea, las va a inicializar, por decirlo así, todas las equals true, perdón, asset o expect true, etcétera, todas esas las va a guardar el estado, las va a inicializar, va a crear una instancia de la clase accesorio para la primera prueba, si nosotros la definimos o lo usamos la por default, inicializa la instancia mediante el método setup, si lo usamos, la prueba sobre la instancia del accesorio la va a ejecutar, va a reinicializar la instancia del accesorio mediante el método teardown, que libera memoria, que es como el destructor, destruye la instancia de la clase del accesorio, si lo estamos usando, y reinicializa el estado de las banderas como tal. Y después, para la siguiente prueba, se repiten los pasos 1, 7, del 1 al 7, hasta que haya hecho eso con todas las pruebas que se hayan definido como tal. ¿Ok? Y ustedes dirán, no entendí un pepino. Yo tampoco. ¿Ok? Bueno, aquí yo monté un pequeño ejemplo bastante sencillo. Ya lo vamos a analizar y ahorita lo vamos a crear desde cero para que vean qué fácil es. ¿Ok?
Entonces, por acá, o sea, el Solution Explorer, quiero dejarlo pineado ahí. Ahí está. ¿Ok? Ahí ven bien. Ok, creo que este no, sí no lo puedo subir mucho acá. Este proyecto es un proyecto propio de Visual Studio Community, es un proyecto de Google Test como tal. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas cosillas ahí vacilonas. Este test.cpp. ¿Ok? Este test.cpp, aquí mismo yo puse, o sea, de una manera muy rapidona, puse un par de funciones. Puse la función de factorial, puse la función de Fibonacci, ¿ok? Que son las que vamos a testear acá, ¿ok? Que son dos ejemplos que hicimos en la parte de la presentación que son muy básicos, ¿verdad? Entonces aquí está la implementación, ¿verdad? Por ejemplo, el término 0 de Fibonacci debería retornar 0, el término 1 de Fibonacci debería retornar 1, y el enésimo término de Fibonacci está dado por el término anterior más el tras anterior, ¿ok? Con los dos casos triviales o casos de prueba, de parada. Y factorial, pues tomando en cuenta el 0, factorial de 0 que retorne 1, factorial de 1 que retorne 1, y si no que retorne x por el factorial de x menos 1, que es la implementación recursiva de factorial. ¿Ok? Ahí todo bien. Ahora vamos a definir un par de escenarios de prueba. ¿Ok? Vamos a llamarles banco test. Ven que aquí yo tengo un banco de pruebas. Vean que yo lo puedo hacer en el mismo código fuente. Eso, o lo podemos dividir en otros, ¿verdad? Entonces vean acá. Vamos a crear primero este que está aquí. ¿Ok? Entonces aquí creamos básicamente que a este le ponemos básico A que pertenece al banco de test 1. Le decimos un valor X cualquiera. Y aquí le decimos que esperamos que X sea igual a 1. ¿Ok? Y ahí, básicamente. Y aquí esperamos, ¿qué es lo que esperamos cuando X es igual a 0? ¿Ok? Este es muy, como dice por ahí, ¿qué pasó acá? Dice por ahí, este es muy básico. Uno crea, ¿no? De alguna manera. ¿Sí? Test y entonces que Sí, un test exactamente. Yo estoy creando los bancos. Ustedes los van a crear sus bancos de pruebas. tiene que estar en el mismo archivo, puede estar en Pueden otro. estar en otros, sin problema. ¿Ok? Este es muy sin gracia, muy sencillo. Vean este otro. ¿Ok? Este otro es un poco de la parte del Fibonacci. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, es la invocación de Fibonacci. Claro que si son otros archivos, tiene que hacer el include normal, ¿verdad? Como sí, ya sea el punto .cpp o el punto .h donde esté. ¿Ok? Aquí creamos otro, por ejemplo, este, Fibonacci de 1, debería dar 1. Y aquí esperamos que el Fibonacci de 13 sea 233. ¿Ok? Aquí esto va a fallar, ¿verdad? El Fibonacci de 0. Ah, no, Fibonacci de 0, 0. Sí, exacto. ¿Ok? Y otra prueba, como tal, esta, pero este es de otro banco. Ok, yo puedo definir los bancos que yo quiera con las pruebas que yo quiera definir. Entonces aquí esta prueba se va a llamar básico A, que esta básico A va a implementar varios expects, por ejemplo, que el factorial de 5 sea 120, que el factorial de 0 sea igual a 1 y que el factorial de 0 no sea igual a 0. Expect not equals. ¿Ok? Y esos son las pruebillas, digamos, para estas dos funciones que estamos implementando, o sea, en este caso. Se preguntarán sobre este pch.h. Esto básicamente es el include de la librería, ¿verdad? Tiene include de la librería gtest, ¿ok? Y el punto H de gtest. Y este otro que básicamente simplemente es el include del pc.h, nada más, ¿ok? Y este es nuestro test.cpp como tal. Aquí es muy sencillo. Si nosotros le damos aquí build, sale un reveal solution, ¿ok? Ahí empieza, ¿verdad? El test y todo. No hay fallos. Aquí le vamos a dar
Vamos a darle correr acá y vamos a ir viendo qué pasa ahí. ¿Ok? Ahí ya me ejecuta las pruebas y vean lo que va a pasar. No sé si lo ven bien ahí. Bueno, aquí dice, running three tests from two test cases. O sea, era el test case uno que había definido, ¿verdad? ¿Verdad? El banco uno y el banco 2. Y dice que está corriendo tres pruebas. O sea, está corriendo el básico A, el básico B y el básico A, pero del test 2. ¿Verdad? Este no puede llamarse igual, pero ahora sí, porque este es un test diferente. Entonces dice, bueno, estamos corriendo tres pruebas, ¿verdad? Y ahora sí, dice este, error, expected equality of these values, X, el cual es cero. O sea, ¿qué error está dando acá? Este. Estamos esperando un expect equal, ¿ok? Que sea uno, pero ven el error. Ahí me está dando que estamos esperando que el valor sea de X sea uno, perdón, sea cero, sea uno, pero el valor es cero. O sea, naranjas tiernas, la primera, ¿ok? El test básico A, ¿ok? El test básico B le dice run y nos da OK. Entonces dice que en este test que hicimos, en este por acá, dice que estamos ejecutando en se llama test 1 básico B, estamos corriendo todos los tests y nos quedó pura vida. ¿Ok? Dice, dos tests corrió de banco test 1, o sea, corrió el básico A y el básico B. ¿Ok? Recuerde que cada una de las pruebas me va a saltar siempre que haya algún problema dentro de la prueba. No es que me va a decir, estoy corriendo el equal tal. No, no, él lo intenta. Y si falla, ahí él va a decir dónde falló. ¿Ok? Entonces aquí dice, bueno, he corrido de banco test 1, que era el primer test, un total de dos pruebas, que son básico A y básico B. Y ahora sigue, dice, una prueba de banco test 2. Entonces ahí empieza a tirar, ¿ok? Run y le dice OK, perfecto. Entonces, un test de banco test 2, un total de 9 milisegundos. Y dice Global Test Environment, Teardown. Aquí ya hizo todo el proceso de volarse la memoria. ¿Ok? Y dice, ha corrido tres tests de dos bancos de pruebas. ¿Ok? Pasaron dos tests y failed un test que se lista abajo, que es banco test 1 básico A, por el hecho de que estábamos esperando que el valor fuera igual. ¿Ok? Y aquí dice un test fallido. Ajá. Dice que falló fuera hacer. Mm, Vamos a hacerlo. Ahí está. Vamos a ver este. El hacer, sí, todos esos son spec para que pase ahí, digamos. Si este fuese un assert, vamos a saberlo. Ok, y ahí le damos OK. Pa. Claro, porque aquí no debió haber pasado una cosa. Pero sigue esperando, ¿no? Perdón, Sigue esperando. no, eso es para que patale el canario acá. Vamos a ver. Sí, porque me debería decir fatal error. Dice que, Sí. que vacilón. Bueno, igual el test no lo pasó, pero sí siguió ejecutando los otros tests. No debería haber.
tirado, debería haberse quedado ahí, a no ser que haya algo le hayan cambiado a esto. Pero bueno, el test, el asset va a ser fatal, pero vamos a ver. Vamos a ver una cosita. ¿Ok? Pero sí, esto lo que va a pasar es si pasa el error, nos va a dar ahí error fatal. Pues empieza a tirar ahí. Ahí está el error fatal, que es lo que uno quiere que, o sea, si quiere el mensaje sea personalizado. Mira que vacilo, me tira el mensaje personalizado y me tira también el mensaje acá. Bueno, bueno, si es que este me dice que es X, cuyo valor es 1. Qué vacilón, que no sé si habrá cambiado algo con esto, pero ahí me tira la prueba igual. Pero bueno, el láser es excepción fatal, digamos. Entonces, ya, sería sobre interrumpir todos los tests. Debería haber interrumpido ese test, el que sigue, no debería haber generado el otro, porque en el orden de ejecución estaba de primero. Sí, debería haber interrumpido los tests, pero este siguió, por ejemplo, siguió pasando el test 2 y siguió pasando este otro test que está acá, ¿ves? Este. Interesante, voy a ver la documentación a ver si hay algo ahí diferente que tengamos que hacer. Ok, vean, al final podemos utilizar cualquiera de esos assets o cualquiera de esos experts o esos assets. Y dirán, profe, ¿y cómo meto el proyecto ahí? Bueno, no es que van a meter todo el proyecto ahí. O sea, lo que van a hacer es crear un aplicativo de banco de pruebas y van a aislar fracciones de sus desarrollos y los van a testear de manera individual. No por nada se llama pruebas unitarias. Pruebas unitarias. ¿Ok? ¿Cómo? No me recordaba. Ok. Vamos a ver. Crearlos son muy fáciles. Vean. Voy a, a crear por acá. ¿Ok? Y la programa en todo, tenemos que Para las pruebillas. Bueno, a partir de ahora, chicos, yo les recomiendo que si pueden pasarse a a Visual Studio Community, es una buena opción. Porque en librerías vamos a ver librerías estáticas que las podemos hacer en Linux o lo que sea, pero voy a enseñarles también a crear librerías dinámicas o DLLs, Dynamic Linked Libraries. Y esas, pues es más fácil crearlas acá. De hecho, los proyectos son los puntos de DNL son librerías. librerías de linkeo dinámico. De hecho, lo vamos a ver cuando veamos librerías ahora, más adelante. Este, vamos a crear librerías estáticas que son .h. La diferencia es que las librerías estáticas las vamos a agarrar y las vamos o sea, prácticamente se pegan al código, o sea, pasan a ser parte del código fuente de nosotros, por los includes y demás, ¿verdad? O sea, y las dinámicas se utilizan en el momento, en tiempo real, por decirlo así. O sea, está la librería, sabe que sabe que puede consumir esa librería y él va y ejecuta lo que ocupa de la librería, pero no es parte del código fuente. Entonces, ahí el problema, digamos, no el problema. Lo parte interesante es la modularidad. ¿Por qué? Porque usted hace un desarrollo, hace todo el patches y el exe y todo el asunto, y usted tiene ciertas funciones en el DLL. Entonces, cuando usted quiere actualizar una versión o algo así, tal vez solo es necesario actualizar DLLs, o sea, las librerías dinámicas de las cuales depende el desarrollo y no todo el desarrollo. No tiene que andar recompilando todo el sistema, sino solo librerías, una, dos, tres, o las DLLs que ocupa. Esa es la ventaja de manejarlo así. Bueno, chicos, por acá, vamos a ver qué quiero hacer yo aquí. Quiero crear un nuevo proyecto, ¿ok? Y acá vamos a ver, ahí creé uno de esto. Pero ustedes vienen por acá y buscan este que dice
Google. Y ven, ahí dicen, write, write C++ unit test using Google Test includes a copy of the Google Test library for use. O sea, tranquilos como Camilo, eso se les va a pasar todo. ¿Ok? Y aquí dice para qué aplica. C++, Windows y todo el test. Ustedes dicen, sí, quiero esta. ¿Ok? Aquí le ponen el nombre, sample test. ¿Ok? Ahí es donde ustedes lo quieran poner. Y vamos create. Dice que va a consumir una librería estática, una librería dinámica. Ah, no, mentira. Va a bajar una librería estática y que se linkee dinámicamente. ¿Ok? Eso es por el tema estoy importando la librería de Google. ¿Ok? Y aquí, como ustedes ven, me genera el test.cpp y un pequeño test ahí como tal. ¿Qué pueden poner ustedes acá? Acá pueden hacer imports de sus .hs, de sus .cpps y este test.cpp es como su main. O sea, no crean que aquí en un banco de pruebas van a ejecutar su programa como si fuera, para eso está su proyecto. Aquí lo que van a hacer es extraer fracciones del código y testearlas de manera individual. ¿Ok? No sé si tienen alguna preguntilla. ¿Ok? Me dan ganas de meterle la tarjeta programada a meterle un adendum de unas pruebitas ahí. Podríamos meterle un adendum no les gustó a la idea. Un adendum. Ok, es muy básico. O sea, la parte de pruebas de Google es bastante sencillo. Voy a buscarles Visual Studio Code a ver para hacer el import. ¿Lo está usando en Windows o en Linux? Vamos a Colos. Vamos a ver. Yo creo que en CodeBlocks se podía. Eh, ah, perdón, Google Mock, ¿qué diablos? Aquí igual hay un montón. Linking Gene Test. Ah, bueno, aquí está. Lo voy a ver ahí por si utilizan este. Dice, I'm afraid. Ah, ya empezó con problemas. Answer. Don't put your phone in your hard using sudo make. Ahí está Tom en Linux. Ajá. Include GT. Ajá, es ver lo que estamos haciendo nosotros. Sí, hay que bajársela toda entonces. Que yo lo voy a hacer, voy a tratarlo de hacer en el mío. Y si me sale, les hago un video. Y si me sale, ¿verdad? Si me sale. No, es igual. Pero configurarlo sí, nunca lo he configurado. O sea, lo que voy a hacer es configurar CodeBlocks para Linux, que es el que yo uso. ¿Ok? Pero ya ahí tienen, van a tener el CodeBlocks y el otro. Y voy a buscar un video ahí o un tutorial para ver cómo lo configuramos en Visual Studio Code. Ok. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Ok, bueno, vean. Ok, después de que hicimos los grupos, voy a mostrarles por acá. Ok, igual esos yo se los voy a subir así y los temas para que los vean. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que la exposición como tal, o sea, una presentación no muy cargada, pero lo suficientemente clara para que se la podamos compartir al resto de la clase sobre los temas, conceptos, librerías y van a desarrollar dos ejemplos
programados, para los que son con ejemplos programados. Pueden bajar un ejemplo y cambiarlo bastante. O sea, por ejemplo, interfaces gráficas y demás. Pueden bajar un ejemplo mientras nos expliquen bien qué fue lo que hicieron. No hay ningún problema. Les comentaba a los de Git y GitHub y Makefiles, que pues nos explican un poco cómo se setea un entorno en Git o en GitHub y nos explican un poquito de qué se tratan los Makefiles o los precompiladores, los compiladores como tal. Y nos traen una parte de ejemplo, nos explican al curso. Con base de datos, interfaces gráficas, videojuegos y programación orientada a eventos, igual. Si hacen el uso de librerías y demás, pues las colocamos ahí. De hecho, hay muchísimo, muchísimo por donde se pueden ir para investigar. Pueden ser específicos. Bueno, nosotros vimos librerías para videojuegos, esta y esta, o esta y esas son las que trajimos. Entonces, muestran dos ejemplos y van a entregar ese día la presentación y los códigos fuentes comprimidos. ¿Ok? Me los van a pasar a mí para compartírselos al resto de la clase. Ese mismo día yo califico. ¿Ok? ¿Qué parte importante de esto? Bueno, nada, vender ahí, pues, es que una interfase gráfica es utilizo unos componentes eh, que utilizo unos componentes y sé qué, y entonces sí, como si ustedes fueran los expertos en el tema, ¿verdad? ¿Sabe qué feo que uno pague un curso ahí, no sé, $300 y llegue el instructor y le diga, buenas tardes, entonces, bueno, estos son compiladores y esto sería así y ¿qué? Pues, entonces, buena voz, ¿verdad? Y todo el asunto, ¿ok? Y nada de trabajo escrito, como les comenté, no ocupo nada, porque si yo quisiera, voy y busco la documentación en Google y me salen cientos de artículos. Lo que quiero es que ustedes lean y sinteticen una presentación y los ejemplos, ¿ok? ¿Alguna pregunta, estimados jóvenes, No, usuarios de la fuerza? no tiene que ser, profe. Llegué tarde, entonces no tengo idea. El viernes. El viernes, muchacho. Es cierto. Sí, claro. Viernes en la clase de 3 horas, ¿ok? No, el viernes ya les traigo los exámenes. El viernes se supone que ya es el proyecto. Y el mío ¿Qué? revisado. Ah, sí, sí, yo hablo con el asistente. Algo pasó ahí porque decía que no le compilaban algunos, entonces creo que les iba a escribir o no sé si les escribió o qué, pero yo voy a revisar, me mandó un Telegram y la dejé en visto, entonces tengo que revisar qué fue lo que me dijo. Ok. Bueno, chiquillos, ya les paso esto ahí por el grupo para que lo tengan ahí presente. Listos, todos tienen, si hay alguien de los que cuando están trabajando y no trabaja y todo, me avisan, ¿verdad? Por favor, ¿ok? Bueno, chiquillos, que les vaya bien. Nos vimos.